930 años. Ese es el tiempo exacto que Adán vivió en la tierra después de ser expulsado del Edén. Pero la Biblia resume casi 1000 años de la vida del primer hombre en solo unos pocos versículos. ¿Por qué? ¿Qué aprendió, descubrió y enseñó Adán durante casi 10 siglos que Dios no quiso que supiéramos? Y si te dijera que en esos 930 años perdidos se esconde el mayor secreto genético de la creación. Haz una pausa ahora y piensa conmigo. ¿Alguna vez has calculado cuánto conocimiento puede acumular una persona en 930 años? Déjanos un comentario. ¿Cuánto tiempo crees que se necesitaría para dominar todas las áreas del conocimiento humano? Imagina esto. Mientras lees este texto, solo han pasado unos 2025 años desde Cristo. En todo ese tiempo, hemos desarrollado la ciencia, la medicina, la tecnología, hemos llegado al espacio, hemos mapeado el genoma humano. 2 milenios de progreso colectivo de la humanidad. Ahora imagina que una sola persona viviera 930 años. Imagina lo que aprendería, descubriría y desarrollaría por sí sola. Adán no era un hombre primitivo salido del barro. Fue creado perfecto, con plena inteligencia, en un jardín donde cada planta, cada animal, cada proceso natural estaba a su disposición para su estudio. Fue, literalmente, el primer científico de la humanidad. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Un ser humano perfecto, con acceso directo al laboratorio de la creación, viviendo casi 1000 años. Comenta si nunca has pensado en esta perspectiva. La Biblia dice que Adán dio nombre a todos los animales. No se trataba de una simple catalogación. En hebreo, dar nombre significa comprender la esencia, la naturaleza, la función. Adán estaba haciendo zoología avanzada, taxonomía, estudio del comportamiento. Comprendía la genética animal incluso antes de que existiera la palabra genética. Pero aquí está el secreto que nos ocultaron. Adán no solo estudió a los animales, se estudió a sí mismo. El capítulo 2 del Génesis, versículos 21 y 22, revela algo que debería dejarnos en estado de shock. Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se durmió. Y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, formó una mujer. Detente, vuelve a leer este versículo despacio. Adán presenció la primera intervención quirúrgica de la historia. Vio a Dios extraer material genético de su propio cuerpo y crear otro ser humano. Fue testigo en vivo de la manipulación genética divina. Respira hondo. ¿Crees que Adán simplemente olvidó lo que vio? ¿O crees que pasó 930 años estudiando, analizando, tratando de entender lo que presenció? Deja tu opinión en los comentarios. Y eso no es todo. Eva no fue creada del polvo de la tierra como Adán. Fue creada directamente a partir del código genético masculino. Eso significa que ella portaba información genética que Adán no poseía por sí solo. Juntos eran el genoma humano completo. Su unión era, literalmente, la suma de las partes que completaban el proyecto biológico perfecto. Si en solo unas décadas los científicos modernos, limitados por la degeneración genética, lograron desvelar los secretos del ADN, imagina lo que Adán pudo comprender en casi 10 siglos de vida plena. No solo fue el primer hombre, sino que era el portador de la memoria genética del Edén, alguien que vio, vivió y estudió la ciencia divina aplicada a la propia creación. Y es por eso que los 930 años de su vida guardan secretos que aún hoy desafían nuestra comprensión. Ahora conecta los puntos conmigo. 2 seres genéticamente perfectos, viviendo juntos durante siglos, estudiando la creación, observando los procesos naturales, acumulando conocimientos sobre la vida, la muerte, la reproducción, la herencia, y todo ello antes de que el pecado corrompiera su capacidad intelectual. La pregunta que debería inquietarnos no es ¿por qué Adán comió del árbol prohibido?
La verdadera pregunta es, ¿qué descubrieron Adán y Eva sobre la genética, sobre la vida, sobre los secretos de la creación durante los años que vivieron en el Edén? Porque fíjate bien, tenían acceso al árbol de la vida. No solo podían comer de él, sino también estudiarlo, analizarlo, entender cómo funcionaba. El árbol de la vida no era mágico, era tecnología divina. Era biotecnología avanzada que mantenía las células humanas en perfecto estado, sin degeneración, sin envejecimiento. ¿Te lo imaginas? Un árbol que impide el envejecimiento celular. Eso es más avanzado que cualquier cosa que nuestra ciencia actual pueda hacer. Si eso no te impresiona, no sé qué lo hará. Reacciona si te ha impactado. Y aquí está el secreto que cambiará tu visión de todo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, no solo perdieron el acceso al paraíso, perdieron el acceso al laboratorio más avanzado del universo, pero, y aquí está el punto crucial, no perdieron el conocimiento que ya habían adquirido. Piénsalo conmigo, Adán vivió 930 años después de la expulsión. Eva probablemente vivió un tiempo similar. En casi 1000 años tuvieron tiempo suficiente para enseñar todo lo que sabían a sus hijos, nietos y bisnietos. Fueron los primeros maestros de la humanidad. La Biblia dice que Adán engendró hijos e hijas. Génesis capítulo 5, versículo 4. ¿Cuántos? La tradición judía habla de decenas de hijos. Imagínate. Decenas de personas recibiendo clases particulares durante décadas de alguien que tenía conocimiento directo de los secretos de la creación. Ahora te pregunto, ¿crees que Adán solo enseñó agricultura y pastoreo? ¿O crees que transmitió conocimientos mucho más profundos sobre genética, longevidad y manipulación de la vida? Comenta tu teoría. Y aquí entra Eva, la mujer que fue creada directamente a partir del código genético masculino. Ella tenía perspectivas que Adán no tenía. Ella entendía aspectos de la creación femenina que eran únicos. Juntos eran una universidad completa sobre genética humana. Esto explicaría cómo Caín, poco después del asesinato de Abel, logró no solo encontrar una mujer, sino fundar una ciudad. Esto explicaría cómo los descendientes de Adán desarrollaron la metalurgia, la música y la arquitectura en tan poco tiempo. No estaban inventando desde cero, sino aplicando los conocimientos que habían recibido de quienes habían visto a Dios trabajar. Puedes conectar los puntos. La supercivilización antediluviana no surgió de la nada. Tuvo los mejores maestros posibles. Adán y Eva, que vivieron en el laboratorio de la creación el tiempo suficiente para comprender secretos que nos llevó milenios redescubrir. Pero aquí está lo que debería aterrorizarnos. Si Adán y Eva enseñaron estos secretos a sus hijos, y los hijos vivieron cientos de años para perfeccionar y expandir este conocimiento, imagina lo que la humanidad logró hacer en 1656 años antes del diluvio. En el próximo capítulo descubriremos exactamente eso, cómo los patriarcas longevos utilizaron casi 1000 años de vida cada uno para construir la primera supercivilización genética de la humanidad. Y comprenderemos por qué Dios decidió que era demasiado peligroso dejar que los humanos vivieran tanto tiempo. Si este primer capítulo ya te ha abierto los ojos a los secretos perdidos del Edén, comparte ahora. Y dime en los comentarios, ¿crees que Adán y Eva tenían conocimientos científicos avanzados? Suscríbete y activa la campana, porque el próximo video revelará cómo los patriarcas transformaron ese conocimiento en la primera revolución genética de la historia. Porque los 930 años de Adán fueron solo el comienzo. Lo que viene después te dejará boquiabierto. 912 años, 905 años, 910 años. No son números al azar, sino las edades exactas de Set, Enos y Cainán, los patriarcas que sucedieron a Adán. Pero aquí está la pregunta que debería inquietarnos. ¿Por qué todos ellos vivieron casi 1000 años y nosotros no pasamos de los 80?
¿Y si te dijera que esa longevidad no era una coincidencia, sino el secreto detrás de la primera supercivilización genética de la humanidad? Antes de continuar, respóndeme en los comentarios. ¿Te imaginas lo que una persona aprende, desarrolla y construye en 900 años de vida? La mayoría nunca se ha parado a calcular ese potencial. Imagina esto. Hoy en día, un científico brillante como Einstein solo vivió 76 años. En menos de 8 décadas, revolucionó nuestra comprensión del universo. Newton vivió 84 años y cambió la física para siempre. Darwin, con 73 años, transformó la biología. Ahora imagina que cada uno de ellos hubiera vivido 900 años. ¿Te imaginas lo que habrían descubierto? Eso es exactamente lo que les sucedió a los patriarcas antediluvianos. No solo eran personas que vivían mucho tiempo, sino que acumulaban conocimientos a escala industrial. ¿Alguna vez lo había pensado? Cada patriarca era una universidad ambulante con 9 siglos de experiencia. Si esta perspectiva le ha impactado, deje un en los comentarios. Set vivió 912 años. No solo sustituyó a Abel, sino que se convirtió en el guardián de los secretos que Adán había aprendido en el Edén. Durante casi 1000 años, Set recopiló, organizó y amplió todo el conocimiento genético que recibió del primer hombre. La Biblia dice, a Set también le nació un hijo, y lo llamó Enos. Entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. Pero la palabra hebrea invocar, aquí es cara, es que significa no solo llamar, sino proclamar, enseñar públicamente, establecer conocimiento. Detente, piensa conmigo. Set no solo inició un culto religioso, fundó la primera escuela de conocimiento genético de la humanidad y tuvo 912 años para desarrollarla. Ahora conecta los puntos. Enos vivió 905 años. Cainam, 910 años. Malaleel, 895 años. Yared, 962 años. Cada generación vivió casi 1000 años, cada una construyendo sobre el conocimiento de la anterior. Eso no fue evolución natural, fue una acumulación exponencial de conocimiento científico. Respira hondo conmigo. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que te estoy mostrando? Una civilización en la que cada profesor tenía 900 años de experiencia, en la que el conocimiento se acumulaba durante milenios sin interrupción. Comenta si esto tiene sentido, pero aquí está el secreto que los teólogos tradicionales evitan discutir. Esa longevidad no era solo una bendición, era una necesidad genética, porque fíjate bien, Adán y Eva fueron creados perfectos. Su ADN no tenía defectos, mutaciones ni degeneraciones. Cuando tuvieron hijos, les transmitieron esa perfección genética. Los patriarcas no vivían 900 años por suerte, vivían porque sus genes aún llevaban la marca de la creación original. Eran, genéticamente hablando, casi inmortales. Ahora te pregunto, ¿qué podría construir una raza de humanos casi inmortales, con 900 años de vida cada uno, en 1656 años? Deja tu teoría en los comentarios. Imagina el impacto de eso. Conocimiento acumulado, habilidades perfeccionadas, descubrimientos científicos, técnicas de supervivencia, ingeniería, agricultura, música, arte y estrategia militar. Cada patriarca añadía algo nuevo, y el aprendizaje no se perdía, sino que se expandía con cada generación. Y aquí viene la parte que te dejará boquiabierto. Estos patriarcas no vivían aislados, coexistían. Adán vivió 930 años. Sete nació cuando Adán ya tenía 130 años, por lo que convivieron durante 800 años. Sete convivió con Enos durante más de 800 años. Enos convivió con Cainam durante más de 800 años. ¿Te lo imaginas? Múltiples generaciones de casi inmortales viviendo juntos, compartiendo conocimientos, construyendo sobre descubrimientos anteriores.
Era como tener a Einstein, Newton y Darwin trabajando juntos durante 8 siglos. No era solo una familia, era una supercivilización genética, una red de aprendizaje ininterrumpido. Imagina la cantidad de experimentos, observaciones y enseñanzas que podrían tener lugar en una sociedad así. Cada patriarca transmitía habilidades especializadas y conocimientos complejos que se volvían cada vez más avanzados con el tiempo. Pero espera, porque aún hay más. La Biblia dice que cada patriarca engendró hijos e hijas. No solo 1 o 2 descendientes, sino docenas. Y cada uno de esos hijos heredaba la misma longevidad, el mismo potencial genético. Piénsalo. En 900 años, ¿cuántos hijos podrías criar? ¿Cuántos proyectos podrías completar? ¿Cuántos descubrimientos podrías hacer? Ahora multiplica eso por decenas de patriarcas, cada uno con decenas de descendientes, todos viviendo siglos. Era una explosión demográfica de genios longevos, cada generación más capacitada que la anterior, acumulando conocimientos, tecnologías rudimentarias y prácticas avanzadas en todas las áreas posibles. Era una civilización en crecimiento exponencial, donde el aprendizaje era infinito y las posibilidades ilimitadas. La pregunta que debería aterrorizarnos no es ¿cómo desarrollaron tecnología avanzada? La verdadera pregunta es ¿cómo no iban a desarrollarla? Con tanto tiempo, tanta inteligencia y tanta colaboración, era imposible no crear una supercivilización. ¿Entiendes por qué los vigilantes eligieron descender precisamente en esa era? No vinieron a enseñar a los primitivos. Vinieron a potenciar una civilización que ya estaba décadas por delante de cualquier cosa que podamos imaginar. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Estos patriarcas no solo eran longevos, sino que eran genéticamente superiores en todos los aspectos. Piénsalo así. Nuestro ADN actual está corrompido por miles de años de mutaciones, contaminación, enfermedades, errores de replicación celular, mientras que ellos tenían cuerpos y cerebros en plena capacidad, protegidos contra la degeneración, el envejecimiento y los fallos genéticos. No solo eran más longevos que nosotros, sino que eran más inteligentes, más fuertes, más rápidos, más capaces, más aptos. Era como comparar una computadora moderna con la primera computadora de la historia. Nosotros somos la versión degradada. ¿Te imaginas lo que unas mentes perfectas, en cuerpos perfectos, con 900 años de vida cada uno, podrían descubrir sobre genética, manipulación de la vida, prolongación de la longevidad, medicina, astronomía, biotecnología y filosofía? Cada patriarca era un experimento viviente, una biblioteca andante de conocimiento humano y divino. Y aquí entra el secreto final de este capítulo. Sabían exactamente por qué vivían tanto tiempo. Entendían la genética de la longevidad, porque habían heredado el conocimiento directo de Adán sobre el árbol de la vida. ¿Recuerdas que en el capítulo anterior vimos que Adán estudió el árbol de la vida durante décadas en el Edén? Comprendió los principios biotecnológicos que subyacen a la inmortalidad celular, y ese conocimiento se transmitió de generación en generación durante casi 1000 años. Los patriarcas no solo vivían siglos, sino que sabían cómo replicar, modificar y potenciar esa longevidad. Esto explica por qué, cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, el resultado fueron los Nefilim, híbridos con capacidades sobrehumanas. No fue solo un cruce entre ángeles y humanos, fue una manipulación genética avanzada aplicada a seres que ya poseían una genética casi perfecta. En el próximo capítulo nos sumergiremos en el caso más impresionante de todos, Matusalén, el hombre que vivió 969 años, el récord absoluto de longevidad humana, y descubriremos por qué murió exactamente en el año del diluvio. ¿Coincidencia? No hay coincidencias cuando hablamos de genética divina.
Si este capítulo te ha abierto los ojos a la supercivilización genética antediluviana, comparte ahora. Y dígame en los comentarios, ¿cree que éramos genéticamente superiores en el pasado? Suscríbase porque el próximo capítulo mostrará al hombre que rompió todos los récords de longevidad y murió en el momento exacto planeado por Dios. Porque Matusalén no solo fue el hombre más longevo de la historia, sino que fue testigo de toda una era genética que estaba a punto de terminar. 969 años. Ese es el récord absoluto de longevidad humana registrado en la historia. Ningún ser humano antes o después ha vivido más que Matusalén. Pero aquí está el secreto que debería dejarnos en shock. Murió exactamente en el año del diluvio de Noé. ¿Coincidencia? ¿Y si te dijera que Matusalén fue estratégicamente colocado por Dios como el testigo definitivo de toda la era antediluviana, y que su muerte fue la señal final antes del reinicio de la humanidad? Ahora haz una pausa y piensa, ¿alguna vez has calculado lo que significa que alguien viva casi 1000 años? ¿Te imaginas todo lo que vio, aprendió y guardó durante ese tiempo? Imagina, si Matusalén hubiera nacido en el año 1056 después de Cristo, habría vivido hasta el año 2025. Habría sido testigo de las cruzadas, el Renacimiento, los grandes viajes, la revolución industrial, las 2 guerras mundiales, la llegada del hombre a la luna y la era de Internet. Casi 1000 años de historia humana concentrados en la memoria de una sola persona. Ahora multiplique eso por 10, porque la era antediluviana avanzaba a una velocidad mucho mayor que nuestra era moderna. Matusalén no solo fue el hombre más longevo de la historia, fue el mayor acumulador de conocimiento que jamás haya existido. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Un hombre con acceso directo a casi 1000 años de descubrimientos científicos, avances tecnológicos y secretos genéticos. Si esto no te impresiona, comenta qué se necesitaría para impresionarte. La Biblia afirma que Matusalén era hijo de Enoc, el hombre que caminó con Dios y no fue visto más porque Dios lo tomó. Pero aquí está el detalle que casi nadie nota. Enoc vivió 365 años antes de ser arrebatado. Esto significa que Matusalén tuvo 365 años de educación directa con el hombre que caminó con Dios, el hombre que recibió los secretos más profundos de la creación. Haz una pausa ahora y piensa conmigo. Si Enoc caminó con Dios durante décadas, ¿qué tipo de conocimiento le transmitió a Matusalén? ¿Qué secretos sobre la creación, sobre la genética, sobre los planes divinos le fueron revelados antes de su partida? Matusalén no solo heredó la longevidad genética, heredó el conocimiento celestial. Y aquí hay algo aún más impactante. Matusalén nació solo 687 años después de Adán. Eso significa que convivió con personas que tuvieron contacto directo con el primer hombre. Tuvo acceso a los secretos originales del Edén a través de solo 2 o 3 generaciones. Era como si hoy pudieras hablar personalmente con alguien que conoció a Jesucristo. Respira hondo. ¿Te imaginas lo que eso significa? Un hombre con 969 años de experiencia personal, además de acceso directo a los recuerdos de la creación original. Y eso no es todo. Matusalén vivió durante toda la era de los vigilantes y los nefilim. Fue testigo del descenso de los ángeles rebeldes. Vio la creación de los gigantes híbridos. Asistió al desarrollo de las tecnologías prohibidas. En otras palabras, Matusalén fue el único testigo ocular completo de toda la corrupción antediluviana. Cuando los vigilantes descendieron y enseñaron metalurgia, astronomía, magia y manipulación genética, Matusalén estaba allí. Cuando nacieron los primeros Nefilim y comenzaron a aterrorizar a la humanidad, él lo vio todo. Cuando las ciudades se convirtieron en centros de tecnología prohibida, él fue testigo de cada detalle.
En 969 años, acumuló no solo conocimientos científicos, sino pruebas completas de cómo una civilización puede corromperse mediante el mal uso del conocimiento. Ahora piensen conmigo, ¿creen que Matusalén solo observó? ¿O acaso documentó, estudió y comprendió profundamente cada acontecimiento? El propio nombre de Matusalén revela la respuesta. En hebreo, Metushelach significa cuando él muera, eso vendrá. O su muerte traerá el juicio. No es una coincidencia, es una profecía genética. El nombre de Matusalén era un cronómetro divino. Su vida fue el reloj biológico de la humanidad. Mientras Matusalén estuviera vivo, habría misericordia. Cuando muriera, vendría el juicio. Y aquí está el detalle escalofriante. Matusalén murió exactamente el año del diluvio. Ni un año antes, ni un año después. Exactamente el año del juicio. No fue casualidad. Fue una sincronización genética divina. Deténganse y piensen conmigo. Dios utilizó el ADN de Matusalén como un reloj cósmico para marcar el fin de toda una era. Eso es ingeniería genética a escala celestial. Pero surge la gran pregunta: ¿qué hizo Matusalén con todo ese conocimiento acumulado durante 969 años? La tradición judía dice que Matusalén fue maestro de Noé, que le transmitió a su nieto todo lo que sabía sobre preservación genética, diversidad animal, tecnología de supervivencia y carpintería naval. Después de todo, Noé necesitaba seleccionar ejemplares capaces de repoblar la tierra. ¿Cómo habría tenido ese discernimiento sin instrucción? La respuesta es Matusalén. El arca no fue solo una embarcación. Fue el mayor proyecto de preservación genética de la historia, con el mayor genetista humano como asesor. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Ahora conecta los puntos. Matusalén acumuló 969 años de sabiduría sobre cómo se desarrolla y se corrompe una civilización. Vio qué avances conducen a la destrucción, qué tecnologías corrompen y qué secretos nunca deben repetirse. Y le transmitió todo esto a Noé, no como ciencia para aplicar, sino como advertencia sobre lo que no se debe hacer. Esa es la genialidad divina. Utilizar a Matusalén como testigo y como biblioteca viviente de los errores que hay que evitar. Por eso, a pesar de tener acceso al conocimiento antediluviano, Noé no reconstruyó una supercivilización tecnológica después del diluvio. Sabía, por las instrucciones de Matusalén, a dónde podía llevar el exceso de conocimiento. En el próximo capítulo descubriremos la decisión más radical de Dios, el decreto de los 120 años. ¿Por qué Dios decidió hackear genéticamente a la humanidad y limitar su longevidad? ¿Y por qué eligió precisamente ese número? Si este capítulo sobre el hombre de 969 años te ha impactado, compártelo ahora y comenta. ¿Crees que Matusalén fue un cronómetro genético divino? Porque el próximo revelará el mayor hackeo genético de la historia, cuando Dios reprogramó nuestro ADN, porque lo que Matusalén presenció en 969 años fue tan peligroso que Dios decidió que la humanidad nunca más debería tener tanto tiempo para acumular conocimiento prohibido. Respira hondo, porque lo que estás a punto de descubrir te dejará completamente alucinado,
¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios limitó nuestra vida a exactamente 120 años y no a 100 o 150? ¿Por qué ese número específico? ¿Por qué no 200 u 80? Piensa conmigo. En Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios dice algo que debería aterrorizarnos. Entonces dijo el Señor: mi espíritu no contendrá para siempre con el hombre, porque él también es carne. Pero sus días serán 120 años. ¿Te das cuenta de lo que realmente sucedió aquí? Durante siglos, los teólogos interpretaron este versículo como una advertencia sobre el diluvio que vendría en 120 años. Pero eso es solo la superficie, amigo mío. La verdad que cambiará completamente tu perspectiva está oculta en la palabra original hebrea. Cuando Dios dijo, sus días serán 120 años, no se refería al diluvio. Estaba decretando una reprogramación genética de la humanidad. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Dios cambió nuestro ADN? Imagina la escena. Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalaleel vivió 895 años. Jared vivió 962 años. Y el propio Matusalén llegó a la impresionante edad de 969 años. Pero entonces, ¡pam! Dios declara, se acabó. A partir de ahora, máximo 120 años. Esto no es una coincidencia, amigo mío. Es un hack genético divino. ¿Te imaginas la tecnología celestial necesaria para hacer eso? Piensa conmigo una vez más. Dios miró a la humanidad antediluviana y vio algo que debería asustarnos profundamente. Los hombres llevaban casi 1000 años acumulando conocimientos. ¿Te das cuenta del peligro? Imagina que vivieras 969 años como Matusalén. En 100 años serías un experto en un área. En 200 años dominarías varias ciencias. En 500 años serías prácticamente un genio universal. Y en 969 años serías casi como un dios en cuanto a conocimiento. ¿A ti también te da escalofríos? Ahora conecta los puntos conmigo. La Biblia revela que antes del diluvio, los hombres ya habían desarrollado tecnología avanzada. Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y poseen ganado, es decir, agricultura y ganadería organizadas. Jubal fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, es decir, música sofisticada. Tubal-Caim fue artífice de toda obra de cobre y hierro, es decir, metalurgia avanzada. En solo unas pocas generaciones ya tenían todo eso. Pero espera, si siguieran viviendo casi 1000 años, acumulando conocimientos, experimentando, innovando, ¿a dónde les llevaría eso? Pausa el video ahora y piensa, ¿a dónde llevaría una civilización en la que cada individuo vive casi 1000 años? La respuesta es aterradora. Alcanzarían un nivel de conocimiento y tecnología que rivalizaría con el propio Dios. Y eso fue exactamente lo que Dios vio. Por eso dijo, mi espíritu no contendrá para siempre con el hombre. La palabra contender en hebreo es dun, que significa luchar, disputar, rivalizar. Dios vio que el hombre estaba tratando de rivalizar con él mediante la acumulación de conocimientos. Eso cambiaría todo en su visión sobre la longevidad, ¿no es así? Pero aquí viene el secreto que nadie le cuenta. El número 120 no fue elegido al azar. Hay una matemática divina detrás de esto que le dejará boquiabierto. 120 años es tiempo suficiente para aprender y dominar una profesión. 20 a 30 años. Contribuir significativamente a la sociedad. 40 a 60 años. Transmitir conocimientos a la siguiente generación. 60 a 120 años. Pero no es tiempo suficiente para acumular conocimientos peligrosos. ¿Te das cuenta de la genialidad del plan divino? Dios literalmente hackeó nuestro código genético, reprogramó nuestro ADN para darnos tiempo suficiente para cumplir nuestro propósito, pero no tanto como para convertirnos en una amenaza para el cielo mismo.
Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Por qué crees que 120 es el número exacto del límite humano? Pero espera, hay más. La ciencia moderna confirma algo aterrador. El límite máximo de la vida humana ronda los 120 años. ¿Coincidencia? No creo en las coincidencias cuando se trata de la palabra de Dios. Ahora conecta los puntos. Matusalén acumuló 969 años de sabiduría sobre cómo se desarrolla y se corrompe una civilización. Vio qué avances conducen a la destrucción, qué tecnologías corrompen y qué secretos nunca deben repetirse. Y le transmitió todo esto a Noé, no como ciencia para aplicar, sino como advertencia sobre lo que no se debe hacer. Esa es la genialidad divina. Utilizar a Matusalén como testigo y como biblioteca viviente de los errores que hay que evitar. Por eso, a pesar de tener acceso al conocimiento antediluviano, Noé no reconstruyó una supercivilización tecnológica después del diluvio. Sabía, por las instrucciones de Matusalén, a dónde podía llevar el exceso de conocimiento. En el próximo capítulo descubriremos la decisión más radical de Dios, el decreto de los 120 años. ¿Por qué Dios decidió hackear genéticamente a la humanidad y limitar su longevidad? ¿Y por qué eligió precisamente ese número? Si este capítulo sobre el hombre de 969 años te ha impactado, compártelo ahora y comenta. ¿Crees que Matusalén fue un cronómetro genético divino? Porque el próximo revelará el mayor hackeo genético de la historia, cuando Dios reprogramó nuestro ADN, porque lo que Matusalén presenció en 969 años fue tan peligroso que Dios decidió que la humanidad nunca más debería tener tanto tiempo para acumular conocimiento prohibido. Respira hondo, porque lo que estás a punto de descubrir te dejará completamente alucinado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios limitó nuestra vida a exactamente 120 años y no a 100 o 150? ¿Por qué ese número específico? ¿Por qué no 200 u 80? Piensa conmigo. En Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios dice algo que debería aterrorizarnos. Entonces dijo el Señor: mi espíritu no contendrá para siempre con el hombre, porque él también es carne. Pero sus días serán 120 años. ¿Te das cuenta de lo que realmente sucedió aquí? Durante siglos, los teólogos interpretaron este versículo como una advertencia sobre el diluvio que vendría en 120 años. Pero eso es solo la superficie, amigo mío. La verdad que cambiará completamente tu perspectiva está oculta en la palabra original hebrea. Cuando Dios dijo, sus días serán 120 años, no se refería al diluvio. Estaba decretando una reprogramación genética de la humanidad. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Dios cambió nuestro ADN? Imagina la escena. Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalaleel vivió 895 años. Jared vivió 962 años. Y el propio Matusalén llegó a la impresionante edad de 969 años. Pero entonces, ¡pam! Dios declara, se acabó. A partir de ahora, máximo 120 años. Esto no es una coincidencia, amigo mío. Es un hack genético divino. ¿Te imaginas la tecnología celestial necesaria para hacer eso? Piensa conmigo una vez más. Dios miró a la humanidad antediluviana y vio algo que debería asustarnos profundamente. Los hombres llevaban casi 1000 años acumulando conocimientos. ¿Te das cuenta del peligro? Imagina que vivieras 969 años como Matusalén. En 100 años serías un experto en un área. En 200 años dominarías varias ciencias. En 500 años serías prácticamente un genio universal. Y en 969 años serías casi como un dios en cuanto a conocimiento. ¿A ti también te da escalofríos? Ahora conecta los puntos conmigo. La Biblia revela que antes del diluvio, los hombres ya habían desarrollado tecnología avanzada.
Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y poseen ganado, es decir, agricultura y ganadería organizadas. Jubal fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, es decir, música sofisticada. Tubal Caim fue artífice de toda obra de cobre y hierro, es decir, metalurgia avanzada. En solo unas pocas generaciones ya tenían todo eso. Pero espera, si siguieran viviendo casi 1000 años, acumulando conocimientos, experimentando, innovando, ¿a dónde les llevaría eso? Pausa el video ahora y piensa, ¿a dónde llevaría una civilización en la que cada individuo vive casi 1000 años? La respuesta es aterradora. Alcanzarían un nivel de conocimiento y tecnología que rivalizaría con el propio Dios. Y eso fue exactamente lo que Dios vio. Por eso dijo, mi espíritu no contendrá para siempre con el hombre. La palabra contender en hebreo es dun, que significa luchar, disputar, rivalizar. Dios vio que el hombre estaba tratando de rivalizar con él mediante la acumulación de conocimientos. Eso cambiaría todo en su visión sobre la longevidad, ¿no es así? Pero aquí viene el secreto que nadie le cuenta. El número 120 no fue elegido al azar. Hay una matemática divina detrás de esto que le dejará boquiabierto. 120 años es tiempo suficiente para aprender y dominar una profesión. 20 a 30 años. Contribuir significativamente a la sociedad. 40 a 60 años. Transmitir conocimientos a la siguiente generación. 60 a 120 años. Pero no es tiempo suficiente para acumular conocimientos peligrosos. ¿Te das cuenta de la genialidad del plan divino? Dios literalmente hackeó nuestro código genético, reprogramó nuestro ADN para darnos tiempo suficiente para cumplir nuestro propósito, pero no tanto como para convertirnos en una amenaza para el cielo mismo. Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Por qué crees que 120 es el número exacto del límite humano? Pero espera, hay más. La ciencia moderna confirma algo aterrador. El límite máximo de la vida humana ronda los 120 años. ¿Coincidencia? No creo en las coincidencias cuando se trata de la palabra de Dios. Dios estaba acelerando la historia para preparar al mundo para la llegada del Mesías. Piénsalo conmigo. Si las generaciones hubieran seguido viviendo 900 años o más después del diluvio, ¿cuántas generaciones habría habido desde Noé hasta Cristo? Quizás 5 o 6 generaciones como máximo, pero con la longevidad disminuyendo progresivamente, el plan de redención podía avanzar mucho más rápidamente a través de más generaciones. ¿Te das cuenta de cómo todo estaba planeado desde el principio? Y hay más. Cada generación posterior al diluvio llevaba menos equipaje genético de la corrupción antediluviana. La caída programada de la longevidad no era solo una limitación, era una purificación genética gradual. ¿No te da escalofríos? Observa la matemática divina. Matusalén, 969 años. Máxima corrupción genética acumulada a Noé, 950 años. Purificado por el diluvio, pero aún cargando el código antiguo generaciones siguientes. Progresivamente más purificadas genéticamente. Cuéntame en los comentarios. ¿Habías pensado alguna vez que Dios estaba purificando nuestro ADN gradualmente? Pero lo más impresionante aún está por venir. La disminución de la longevidad dejó de ser gradual y se estabilizó exactamente donde Dios quería. Después de algunas generaciones de disminución progresiva, la longevidad se estabilizó en torno a los 200 años, época de Abraham, luego a los 120 años, época de Moisés, y finalmente a los 70 u 80 años que conocemos hoy en día. ¿Fue esto una planificación divina o una coincidencia? Haz una pausa y deja que esto cale hondo. El reinicio genético posterior al diluvio no fue una consecuencia natural del diluvio. Fue una reprogramación intencional del código genético humano para preparar al mundo para una nueva era. ¿Te imaginas la precisión quirúrgica necesaria para hacer eso?
Dios no solo limitó nuestra longevidad, sino que optimizó nuestra longevidad para el propósito específico de cada era de la historia. This episode is brought to you by Peloton. Break through the busiest time of year with the brand new Peloton Cross Training Tread Plus, powered by Peloton IQ. With real-time guidance and endless ways to move, you can personalize your workouts and train with confidence, helping you reach your goals in less time. Let yourself run, lift, sculpt, push, and go. Explore the new Peloton Cross Training Tread Plus at onepeloton.com. Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Por qué crees que Dios eligió hacer esta reprogramación gradual en lugar de instantánea? En el próximo capítulo te mostraré cómo esta reprogramación genética fue matemáticamente planeada en la propia genealogía de Jesucristo. Descubrirás el código secreto oculto en las 42 generaciones, que cambiará para siempre tu visión sobre cómo Dios planea la historia. Pero antes de continuar, necesito saber, ¿ha cambiado esto tu visión sobre lo que realmente sucedió después del diluvio? Deja tu respuesta en los comentarios y suscríbete al canal, porque lo que viene en el próximo capítulo revelará el código matemático más impresionante de la Biblia. Y Noé vivió después del diluvio 350 años. Y todos los días de Noé fueron 950 años. Y murió. Génesis capítulo 9, versículos 28 y 29. Lo que estás a punto de descubrir sobre la genealogía de Jesucristo te impactará hasta el punto de transformar tus pensamientos. ¿Sabías que Mateo omitió a propósito algunas generaciones de la lista de antepasados de Jesús? Y que esta omisión revela el código matemático más secreto de la Biblia. Déjame explicártelo de forma muy sencilla para que lo entiendas. Respira hondo, porque no se trata de un error del escritor bíblico. Es ingeniería genética divina oculta en los números. ¿Te imaginas que Dios programó matemáticamente incluso qué nombres incluir en la genealogía? Piénsalo conmigo. Cuando lees el capítulo 1 de Mateo, él organiza a los antepasados de Jesús en 3 grupos de exactamente 14 generaciones cada uno. Primer grupo, desde Abraham hasta el rey. David eres 14 generaciones. Segundo grupo, de David hasta el exilio en Babilonia. 14 generaciones. Tercer grupo, del exilio hasta Jesús. 14 generaciones. Total, 14 más. 14 más 14. 42 generaciones. Exactas. ¿Te das cuenta de que esto es matemáticamente demasiado perfecto para ser una coincidencia? Dime en los comentarios, ¿crees que Dios planeó cada número de la Biblia? Pero aquí viene el secreto que nadie te cuenta. Para llegar a estos números redondos, Mateo tuvo que omitir algunos nombres que están registrados en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está escrito que después del rey Joram vinieron los reyes Acasías, Joás y Amasías. Pero Mateo escribe, Joram fue padre de Usías, omitiendo 3 generaciones. ¿Por qué hizo eso? Déjame explicarte. La respuesta cambiará por completo tu visión sobre cómo Dios inspiró la Biblia. Los reyes que Mateo omitió, Acasías, Joás y Amasías, eran todos nietos o bisnietos de una reina muy malvada llamada Atalía. Esta mujer era hija del rey Acab y de la reina Jezabel, los gobernantes más perversos de Israel. Cuando Atalía se casó con la familia real de Judá, el linaje del que vendría Jesús trajo corrupción espiritual al linaje del Mesías. ¿Te das cuenta de lo que Dios hizo a través de Mateo? Él eliminó simbólicamente de la genealogía oficial de Jesús las generaciones que habían sido contaminadas por la influencia de Jezabel. Es como si Dios hubiera usado un borrador divino para borrar esas generaciones problemáticas. ¿A ti también te da escalofríos? Respira hondo porque esto te va a dejar alucinado. Ahora te voy a mostrar por qué el número 14 es tan especial. En el idioma hebreo, el idioma original del Antiguo Testamento, cada letra tiene un valor numérico.
Es como si A1, B2, C3, y así sucesivamente. Cuando tomas el nombre Davi en hebreo y sumas el valor de cada letra, el resultado es exactamente 14. Primera letra de Davi, 4 segunda letra de Davi, 6 tercera letra de Davi, 4 total. 4 más 6 más 4, 14. ¿Entiendes lo que esto significa? Cada grupo de 14 generaciones en la genealogía de Jesús apunta directamente al rey David, lo que demuestra que Jesús es el descendiente prometido del rey más grande de Israel. No es una coincidencia, amigo mío. Es un plan divino, pero hay mucho más. Déjame mostrarte algo que te dejará completamente alucinado. Haz una pausa ahora y piensa, ¿por qué Dios eligió exactamente 3 grupos de 14 generaciones? ¿Por qué no 2 grupos o 4 grupos? Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Qué crees que representa el número 3 en la Biblia? El número 3 en la Biblia siempre representa cosas importantes. Dios es 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús resucitó al tercer día. El 3 es el número de la perfección espiritual. Así que cuando tenemos 3 grupos por 14 generaciones, estamos viendo perfección divina, 3, multiplicada por el rey David, 14, 42 generaciones hasta Jesucristo. ¿Te das cuenta de que incluso las matemáticas de la genealogía apuntan a Jesús como el Mesías perfecto? Pero lo más impresionante aún está por venir. Déjame contarte algo sobre estas 42 generaciones que te pondrá los pelos de punta. Cuando estudias la historia de estas familias, descubres que el linaje de Jesús pasó por 7 grandes crisis que casi exterminaron por completo a la familia. Primera crisis: hambruna en la época de Abraham, que casi se muda a Egipto para siempre. Segunda crisis: Sara, esposa de Abraham, no podía tener hijos, lo que casi imposibilitó la promesa de Dios. Tercera crisis: Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, lo que casi acabó con el linaje. Cuarta crisis: guerra civil contra el rey David. Su hijo Absalón casi lo mata. Quinta crisis: división del reino de Israel. El linaje real casi se pierde. Sexta crisis: la reina Atalía intentó matar a todos los descendientes del rey David. Séptima crisis: exilio en Babilonia. El pueblo judío casi fue absorbido por otras naciones. En cada una de estas crisis, Dios protegió milagrosamente el linaje hasta llegar a Jesús. Dime en los comentarios, ¿puedes ver ahora que era imposible que la familia de Jesús sobreviviera sin protección divina? Y hay más. Los científicos han calculado la probabilidad matemática de que una sola familia sobreviviera intacta durante 42 generaciones pasando por guerras, exilios, persecuciones e intentos de exterminio. El resultado: menos de una posibilidad en 10.000 millones. Para que te hagas una idea, eso es más difícil que ganar 1000 veces seguidas en la lotería. Es prácticamente imposible. Esto debería aterrorizarnos. Es imposible que la familia de Jesús haya sobrevivido sin la protección de Dios. Pero déjame mostrarte otra cosa increíble. En la genealogía de Jesús, Mateo menciona a 4 mujeres específicas: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, a quien llama la que fue mujer de Urías. ¿Por qué estas 4? Porque todas ellas eran extranjeras o tenían situaciones especiales. Tamar era cananea, de otro pueblo, pero se convirtió en parte de la familia a través de Judá. Rahab era prostituta en la ciudad de Jericó, pero fue salvada e integrada al pueblo de Dios. Ruth era moabita, extranjera, pero eligió seguir al Dios de Israel. Betsabé representaba la unión de diferentes linajes reales. ¿Te das cuenta de lo que Dios estaba mostrando? Estas 4 mujeres en la genealogía son un código que muestra que Jesús vino a salvar no solo al pueblo judío,
sino a personas de todas las naciones. Comenta aquí, ¿te habías dado cuenta de que estas mujeres representan que Jesús vino para todos los pueblos? Y aquí viene la revelación final que lo cambiará todo. Cuando los expertos suman los valores numéricos de todos los nombres de las 42 generaciones en el idioma hebreo original, el resultado apunta matemáticamente al valor de la palabra Mashiach, que significa Mesías. Cada nombre fue elegido no solo por la historia de la familia, sino también por la matemática divina, que demostraría que Jesús es el Mesías prometido. Respira hondo y deja que esto cale hondo. La genealogía de Jesús no es solo una lista de antepasados, amigo mío. Es un código matemático creado por Dios que prueba, de una manera imposible de imitar, que Jesús es realmente el Salvador prometido desde Abraham. Haz una pausa y deja que esto penetre profundamente. Piensa conmigo. ¿Qué ser humano podría planear matemáticamente una genealogía falsa que utiliza números perfectos? 3 veces 14, naces 42. Sobrevive a 7 crisis imposibles. Incluye códigos numéricos en hebreo, apunta matemáticamente al Mesías. Tiene una probabilidad menor que una entre 10.000 millones de suceder imposible. Solo Dios podría haber orquestado esto. Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Ha cambiado completamente tu visión sobre cómo Dios autentica su palabra a través de las matemáticas? En el próximo capítulo, te mostraré por qué Jesús solo necesitó 33 años para arreglar lo que tardó 4.000 años en corromperse. Descubrirás que cada año de la vida de Cristo fue calculado matemáticamente para lograr la máxima eficiencia. Pero antes de continuar, necesito saber, ¿puedes ver ahora que la genealogía de Cristo es imposible de haber sido inventada por seres humanos? Deja tu respuesta en los comentarios y suscríbete al canal, porque lo que viene en el próximo capítulo revelará por qué Jesús no tuvo que vivir 969 años como Matusalén. Comparte este video con alguien que necesite comprender que la Biblia contiene códigos matemáticos que solo Dios podría haber creado. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo capítulo 1, versículo 1.